Bien, entonces ejercicios de la clase 10, ¿ya? Estos son sobre ecuaciones y expresiones algebraicas, ¿ya? Calíope efectúa el siguiente procedimiento para reducir la expresión que está ahí. 2 por 2x menos 5 al cuadrado menos 10 multiplicando a 2x más 3. La pregunta es, ¿dónde está el error en el cálculo, en el desarrollo de la pregunta? ¿Lo logran observar? Sí, no. En el paso 2, en el paso 2, En el paso 2, ¿ya? ¿En qué parte se equivoca sí. ahí? ¿Lo puedes señalar? Mire, en el paso 1 dice menos 10 por 2x más 3. Claro. En el paso 2 dice menos 20, eso estaría bien, pero el otro sería menos 30, no sería más Perfecto. 30. Sí. Ahora, eso es el paso 1, ¿ya? En el primer paso se equivocó. ¿Ya? O sea, claro, es la Bueno, segunda línea, pero claro, se refiere al primer paso. ¿Ya? Está correcta ahí. Bien, súper bien. El error está en el primer paso. ¿Ya? Multiplicando menos 10 por más 3 debéis dar menos 30. Por lo tanto, el error está en el paso 1. O sea, es la alternativa A. Bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Una pelota se deja caer desde la altura A. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A. Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura del rebote anterior. Se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote de la pelota si se conoce 1. La altura inicial o 2. La altura que alcanza en el tercer rebote. Este tipo de pregunta, fíjense las alternativas, 1 por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, 1 o 2, o se requiere información adicional. ¿Ya? Aquí no se nos pregunta la respuesta, ¿ya? No se está buscando el resultado del problema, sino que lo que se quiere decidir es si la información que me dan, las pistas 1 y 2, son suficientes para responder la pregunta. Entonces, con los datos que nos dan en el enunciado, ya nos dicen que la pelota va rebotando y cada vez que rebota llega a una altura más pequeña. En este caso es 2/3 del rebote anterior. ¿Ya? O sea, si partió de una altura de 1 metro, después llega a 2/3, que serían como 66 centímetros. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la altura en el décimo rebote? ¿Ya? Si nosotros conocemos la altura inicial, que es la pista 1, ¿podemos saber qué altura tendrá el décimo rebote? Bueno, en este caso, si conozco la altura inicial a la que la pelota se lanzó o se dejó rebotar, obviamente voy a poder conocer cada uno de los rebotes, porque yo ya sé que va a ir reduciéndose la altura en 2/3 cada vez que rebote. ¿Ya? Ahí voy a aplicar una propiedad de potencia, ¿ya? Que está en alguna de las clases anteriores. Y eso se puede determinar de manera sencilla multiplicando cada vez por 2/3 el resultado anterior. ¿Ya? Entonces, la pista 2 me dice que si conozco la altura que alcanza en el tercer rebote, ¿ya? Con esa pista seré capaz de encontrar la altura que alcanza la pelota en el décimo rebote. La respuesta también es sí, ya que al igual que en el caso de la primera pista, al conocer el tercer rebote, simplemente voy a aplicar nuevamente la regla que me indican en el enunciado, que es la de ir multiplicando por 2/3 la altura anterior. ¿Ya? Es decir, con el tercer rebote puedo calcular la altura del cuarto, del quinto, del séptimo, etcétera, hasta llegar al décimo rebote. Por lo tanto, con cualquiera de las dos pistas, yo puedo obtener la respuesta. ¿Ya? No necesito tener las dos juntas para saber el resultado. Por lo tanto, cada una por sí sola me da la respuesta de la altura del décimo rebote, ¿ya? Sabiendo la primera pista o la segunda pista, la pista 1 o la pista 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Cada una por sí sola es capaz de entregarme la respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende ¿Se entiende la respuesta de la 2? La respuesta correcta es la D. profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Por favor. Ya, bueno. Explico, Benjamín. Hay una pelota que va a rebotar y me dicen en el enunciado que cada vez que rebota, la altura que alcanzan en el siguiente rebote es menor. ¿Ya? O sea, se va perdiendo energía desde el punto de vista de la física. ¿Ya?
Entonces yo tengo una altura inicial y después que vuelva a rebotar llego un poquito más abajo y llego un poco más abajo y así sucesivamente. Nos preguntan por la altura que alcanza la pelota luego de rebotar 10 veces, ¿ya? Al 10º rebote. ¿Ya? Sabemos por el enunciado que cada rebote va alcanzando una altura 2/3 del rebote anterior. Ya se va reduciendo de esa manera, en esa proporción. Entonces, en el 10º rebote, yo podré saber la altura que alcanza la pelota, ¿ya? Y me dan dos pistas para poder averiguarlo. Me dicen, uno, si conozco la altura inicial a la que comenzó a rebotar la pelota, ¿soy capaz de calcular la altura del 10º rebote? La respuesta es sí, ya porque voy a poder calcular cada una de la altura de los rebotes. Y así conozco el primer rebote, la altura del primer rebote, voy a poder multiplicar por 2/3 y por 2/3 para calcular el segundo, el tercero, el cuarto, todos los rebotes siguientes multiplicando por 2/3 hasta llegar al 10º. Y por eso la primera pista me sirve para conocer la respuesta, para conocer la altura del 10º rebote. Por su lado, la pista 2 me dice que me dan a conocer la altura que alcanza en el tercer rebote. Si yo conozco la altura del tercer rebote, puedo calcular la del cuarto, la del quinto, la del sexto, etcétera, multiplicando de nuevo por 2/3. Así que de igual modo, con la pista 2 también puedo saber cuál es la altura que alcanza la pelota en el 10º rebote, ¿ya? Multiplicando siempre por 2/3 la altura anterior. Entonces la conclusión es que yo puedo responder la pregunta, ¿ya? Porque la pregunta de cuál es la altura del 10º rebote, que esa es la pregunta del enunciado, utilizando cualquiera de las dos pistas, de las dos informaciones que están ahí. Ya si yo conozco la altura inicial A, que es la pista 1, o la altura que alcanza en el tercer rebote, que es la pista 2. Con cualquiera de las dos yo puedo conocer la respuesta. Entonces, en este caso, yo puedo resolver el problema utilizando cada una por sí sola. ¿Ya? No necesita la pista 1 de la pista 2. ¿Ya? Las dos informaciones son igualmente completas para poder responder la pregunta. ¿Ya? Por eso la alternativa correcta aquí es la D. Cada una por sí sola, uno o dos. ¿Ya? Porque en este problema, cada una de las dos pistas me permite responder la pregunta final. ¿Ya? No necesitan de la otra. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, profesor, la duda, ¿por qué, si me puede explicar por qué se multiplica si va perdiendo 2/3? ¿O estamos empezando desde el Ah, rebote 10 para arriba hasta la altura? ya, la pregunta va por ahí. Ya mira, fíjate que cuando tú multiplicas por 2/3, el resultado es más pequeño. ¿Ya? Porque tú multiplicas por 2 y divides por 3. Entonces el número se va reduciendo. Pongamos un ejemplo, ya. Dije 1 metro recién, ya. Entonces, o 100 centímetros. Si yo lo multiplico por 2/3, me da, el 100 multiplicado por 2 me da 200 y al dividirlo por 3 me da 66 centímetros, ¿ya? Con 6 periódicos. Luego, o sea, del primer rebote al segundo ya son 66 centímetros. Del segundo al tercer rebote pierde 2/3, ya llega a 2/3, disculpa. Entonces se multiplica por 2, queda 128, 132 y yo lo divido por 3 y me da aproximadamente 40 y algo centímetros. ¿Ya? Yo vuelvo a multiplicar por 2/3, me debe dar algo alrededor de 30 y así sucesivamente. ¿Ya? Cuando yo multiplico por esa fracción se va dando un resultado más pequeño. Ah, ya, muchas gracias. Uh-huh. Eso es. Ya fíjense que el 2/3 es una fracción que es menor que 1. Ya siempre cuando uno multiplica por un número menor que 1, el resultado es un número un poco menor. Ya se va reduciendo. Porque es que es como si estuviese multiplicando por 0, algo. ¿Ya? Cada vez que multiplico por 1, el número queda igual. Si multiplico por un número mayor que 1, el número crece. Y si multiplico por un número menor que 1, o sea, entre 0 y 1, voy a tener un número que va a ser menor. ¿Ya? Es como dividirlo en el fondo. Vamos con la pregunta 3. ¿Ya? Si Ana tiene en la actualidad 2A menos 3 años, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Esta es bien sencilla, bien sencilla. Nelson me dice la A. El 4 se multiplica por... Casi, casi que se multiplica. Vamos a usar este de aquí. ¿Ya? Entonces, la edad actual es 2A
2a menos 3. Esa es la edad actual. Entonces, en 4 años más, ¿cuál será la edad? Bueno, la edad que tenía ahora, la edad actual, pero a esa, ¿qué le ocurre? Se le suman 4 años. ¿Ya? Entonces, al hacer esa operación, fíjense que, bueno, el paréntesis ya no se puede resolver, así que queda 2a menos 3 más 4. ¿Ya? Y menos 3 más 4, que es lo que se puede reducir, que son los términos semejantes, en este caso son términos numéricos. El 2a queda intacto y el menos 3 más 4 me queda más 1. Por lo tanto, la edad en 4 años más es 2a más 1. Así que está correcta la alternativa que mencionaba el compañero. ¿Ya? Es la alternativa A la correcta. Listo, vamos con la pregunta 4. Resolver. Ya, esta ya más de ejercicio. Vamos a aplicar aquí. Tenemos la siguiente ecuación. Y igual a la fracción entre 1 menos 2x más x cuadrado sobre x más 1. Entonces, el valor de y cuando x es igual a menos 3 es, y ahí nos dan las alternativas. ¿Ya? En este tipo de problemas hay que reemplazar, o valorizar la expresión algebraica. ¿Ya? Es decir, donde está la x, vamos a colocar el valor que se le asigna. En este caso, el valor de x es menos 3. Por lo tanto, todos los lugares donde está la x vamos a reemplazar con un menos 3. Así que vamos con el desarrollo. Voy a borrar este de la pregunta anterior y voy a escribir que y es igual a la fórmula que tenemos ahí, que es una fracción donde es 1 menos 2x más x elevado a 2 y abajo tenemos x más 1. ¿Ya? Entonces, donde estaba donde estaba la x vamos a reemplazar por un menos 3. ¿Ya? Entonces la primera x que tenemos ahí, junto al 2, vamos a colocar un paréntesis, va a ser un menos 3. Ahí lo vamos a resolver. Donde está esa x ahí al cuadrado, un menos 3 también al cuadrado. Y donde está la x aquí en el denominador, también vamos a colocar un menos 3. Todo se reemplaza por un menos 3. Ahora vamos a resolver cada una de las partes. En el numerador, el menos 1 queda igual, o sea, el 1 queda igual, luego queda menos 2 por menos 3. ¿Ya? El resultado de eso es más 6. Luego tenemos la suma, ya sumamos menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado representa menos 3 multiplicado por menos 3. ¿Ya? Y eso da como resultado más 9, positivo, ¿ya? Porque menos por menos da positivo. ¿Ya? Y está sumando, así que también me queda positivo, o sea, más 9. En el denominador me queda menos 3 más 1, o sea, me da como resultado menos 2. ¿Bien hasta ahí o alguna duda? Bien. Súper. Ya. Entonces, resolviendo ahora el numerador, 1 más 6 más 9 da un total de 7 y 7 con 9 da 16 dividido en menos 2. ¿Ya? Y el resultado de 16 entre menos 2 es del resultado menos 8. ¿Ya? Dividir un número positivo por un negativo da negativo. ¿Ya? La misma regla que la multiplicación. Entonces el resultado es la alternativa A, menos 8. Vamos entonces con la siguiente pregunta, la pregunta 6. Dice, si P es igual a esa fórmula que está ahí, x cuadrado más 4ax más a cuadrado, ¿cuál de las siguientes expresiones se pueden factorizar como un cuadrado de binomio perfecto? Ya, la factorización es el proceso inverso del desarrollo. ¿Ya? Cuando uno tiene una expresión algebraica y comienza a calcular todos los posibles resultados, está desarrollando. Y en el caso de la factorización, vamos haciendo el paso inverso, que es donde uno, a partir del resultado de esa fórmula algebraica, que en ese caso estaba desarrollada, se puede volver a una anterior, que en el caso son los factores. ¿Ya? Es decir, yo a partir del resultado puedo obtener cuáles son los elementos iniciales. En este caso me están diciendo de un binomio, del cuadrado de un binomio perfecto. Es decir, donde yo tengo la forma, lo voy a escribir acá en el desarrollo,
El binomio perfecto es A más B al cuadrado. ¿Ya? Yo tengo dos números, sumados o restados, puede ser más o menos en este caso. Y voy a colocar el símbolo más o menos, para hacer, puede ser cualquiera de los dos casos. Ya, aquí está el símbolo, más o menos. ¿Sí? Puede ser un signo positivo o negativo. Entonces, cuando yo tengo dos términos algebraicos, A y B, ya, pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser cualquier elemento, al elevarlos al cuadrado da como resultado la fórmula A elevado a 2, A elevado a 2, A elevado a 2, más el doble de A y B, más B elevado a 2. Disculpen, este puede ser más o menos, dependiendo de si el primer símbolo es más o menos. ¿Ya? Cuando el símbolo es más, aquí también es más. Y cuando el símbolo es menos, aquí también es menos. ¿Ya? Eso se aplica en en cualquier situación. ¿Ya? Si yo tengo dos números dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, el resultado va a ser eso. ¿Ya? Funciona con todo, con números, con letras, con todo lo que sea. Entonces lo que estamos viendo acá es que tenemos esta fracción de aquí, o sea, esta fórmula, x cuadrado más 4x más a cuadrado, y cuáles cuáles de estas tres, ¿ya? Al p más 3x cuadrado, p menos a cuadrado y p menos 6ax, ¿cuál de esos tres o cuáles se pueden factorizar como un binomio perfecto, el cuadrado de binomio perfecto? Entonces, la pregunta es ¿cuál de esos tres yo puedo hacer? Yo puedo identificarlos con esta forma. Entonces, vamos con el 1. Ya no darme más vuelta con eso. El 1 es el p más 3x cuadrado. Veamos qué resulta de eso y vamos a ver si se puede factorizar como binomio, como cuadrado de binomio. Entonces, quedaría x elevado al cuadrado más 4ax más a elevado a 2, y eso le tengo que sumar más 3x al cuadrado. ¿Ya? Entonces el mismo p, la misma expresión p, pero yo le sumo 3x al cuadrado. Entonces el resultado de eso es, si se fijan, yo voy a reducir los términos semejantes, en este caso el 3x cuadrado lo voy a juntar con el primer x cuadrado, entonces me va a quedar un total de 4x cuadrado. 4x al cuadrado. ¿Ya? El siguiente término son los términos ax. ¿Ya? El término que continúa. Entonces no hay ninguno más parecido, así que queda el mismo. Queda 4a por x. Y finalmente nos queda el término a cuadrado, que queda solo también. No se puede juntar con nadie. Listo. Entonces ese es nuestro resultado. ¿Podemos eso factorizarlo como un binomio? ¿Ya? ¿Será posible que eso sea la multiplicación de... por ejemplo, como veo aquí, el 4x cuadrado da la sensación de que eso es 2x al cuadrado, ¿ya? Porque el 2 elevado a 2 me da 4 y el x elevado al cuadrado me da x cuadrado. Así que hay una posibilidad de que sea 2x. ¿Ya? Y el otro término tendría que ser la a. Sí se puede. ¿Ya? Porque si se fijan, tengo el desarrollo. Tengo el cuadrado del primero, 2x al cuadrado me da 4x al cuadrado. Luego tengo el doble del primero por el segundo, es decir, 2x por a, me queda 2ax, y si lo multiplico por 2 me da 4ax, y finalmente el segundo al cuadrado, que es el a solamente, y lo elevo al cuadrado y me da eso. ¿Ya? Siguiendo esa regla, entonces el primero sí se puede. O sea, sí. Vamos con el segundo, la misma historia. Vamos a tomar este binomio y, o sea, esta cosa, y le vamos a restar en este caso. En la pista 2 me dicen que le resto a cuadrado. Y si lo resto a elevado a 2, me va a dar como resultado x cuadrado más 4ax solamente. O sea, x cuadrado más 4ax. ¿Ya? ¿Y eso se podrá factorizar como un binomio perfecto?
¿ya? Este no se puede factorizar como binomio perfecto, ya que tiene solamente dos términos y el binomio perfecto tiene tres. ¿Ya? No puede ser ninguno cero, obviamente. Esto se puede factorizar de otra forma. ¿Ya? Si se fijan acá, tengo un término común que es la x. Entonces, si quisiéramos factorizarlo, sacaríamos como factor común la x y nos quedaría acá x más 4a. ¿Ya? Esa sería la forma de factorizarlo. Por lo tanto, no es binomio. No es cuadrado de binomio. ¿Ya? Por último, en la pista 3, vamos a ver a nuestro expresión cuadrática, le tenemos que restar 6ax. ¿Ya? Y eso nos da como resultado, ya aquí lo juntamos el 4x con el menos 6ax y tenemos de resultado x cuadrado, ya porque el x queda tal cual. El 4ax y el menos 6ax me da como resultado menos 2ax. Y finalmente me queda el a elevado a 2. ¿Ya? Y eso se puede factorizar como el cuadrado de binomio. En este caso la respuesta es sí. ¿Ya? Sí. Vamos a tener, porque tiene exactamente la misma forma que el ejemplo, ¿ya? Que la fórmula inicial. Entonces en este caso sería x menos a elevado a 2. ¿Ya? ¿Ya? Porque vamos a tener, fíjense que el símbolo del medio es negativo, así que este acá también tiene que ser negativo. Y así se fijan, x elevado a 2 me da x cuadrado, x por a me da x a x, y lo multiplico por 2, me da 2ax. Y finalmente el segundo término al cuadrado, que en este caso es a. Entonces me queda cuadrado, por lo tanto sí es del forma de binomio cuadrado. Y por lo tanto la alternativa correcta es la C, ¿ya? Las alternativas 1 y 3 están correctas. Profe, ¿Sí? sí que puede volver a explicar la parte esta de la factorización. ¿Cómo se hace, por favor? Ya, en la parte 2 yo utilicé una factorización. No es parte de la pregunta, ya, pero les expliqué que la factorización es cuando uno toma un número y lo representa o lo expresa en términos de sus factores. Te voy a dar un ejemplo. El número 12, yo lo puedo factorizar como 3 por 4. Ya, ahí estoy expresando el número 12 en términos de sus factores. Lo voy a escribir acá. Un poquito después. Ya. Por ejemplo, el 12 es lo mismo que 3 multiplicado por 4. Y ahí estoy factorizando. Eso es una forma. ¿Ya? Pero el mismo 12 también se puede factorizar como 6 por 2. ¿Ya? Etcétera. Hay varias formas de factorizar el número 12. También existe la factorización para expresiones algebraicas. ¿Ya? En este caso, estamos hablando de la factorización de una expresión del tipo a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Ya cuando yo encuentro alguna fórmula o alguna expresión algebraica que tenga ese tipo de patrón, ya donde yo reconozca que hay un elemento al cuadrado, hay otro elemento al cuadrado también, y al medio está el doble de la multiplicación de ambos, ahí yo digo que hay un cuadrado perfecto y lo puedo identificar y puedo decir, ah, ya, esta fórmula es el resultado de la multiplicación de a más b al cuadrado, ya donde a y b van a ser diferentes cosas, ya. Por ejemplo, en la pista 1 tenemos que el a, o sea, el primer término sería es 2x y el segundo término es a. Entonces yo hago la multiplicación esta, el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y me da como resultado esto que está aquí, 4x cuadrado, 4ax y a cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí yo me di cuenta, nos dimos cuenta de que eso es también de esta forma del cuadrado de binomio. En la segunda expresión no es un cuadrado de binomio, ya tenemos solamente dos términos y no tienen la forma de el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Por lo tanto, la forma de factorizarlo es otra, distinta. En este caso se utiliza un término común. ¿Ya? Aquí está la x, ¿ya? Como término común en ambos.
Y si te fijas, si yo vuelvo a multiplicar, me queda x por x, x cuadrado. Y 4a multiplicado por x me queda 4ax. ¿Ya? Es una forma de devolverse, es decir, explicar este número que está aquí, x cuadrado menos 4ax, yo lo expreso como la multiplicación, como sus factores. ¿Ya? Y finalmente en la 3, al hacer esa resta, ya nos queda x cuadrado menos 2ax más a cuadrado. Obtengo exactamente casi la misma fórmula que el ejemplo de acá, donde voy a tener el signo negativo. Entonces aquí, en esta expresión, los factores es x menos a al cuadrado, o sea, x menos a por x menos a. Y al multiplicar eso, me da lo que está puesto ahí en la pista 3. Vamos entonces con el problema 7. ¿Ya? Tenemos la ecuación en x, dice ahí, o sea, quiere decir que la incógnita en este problema es la x, donde dice que 5x menos n al cuadrado da igual 0. ¿Ya? Si se tiene como solución x igual a 2, ¿cuál es el valor de n? Entonces, me dicen que el resultado de esta ecuación, o sea, la solución de x, es 2. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, donde estaba la x, va un 2. Y eso es lo que me resuelve el problema. ¿Ya? Pero me preguntan, ¿por qué n en esa ecuación es un número cualquiera? ¿Ya? Es algún número. ¿Ya? Entonces me preguntan, ¿cuál es ese número n? ¿Ya? Para que la solución de x sea 2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese proceso de poder encontrar el valor de la n. ¿Ya? Como sabemos que la solución de la ecuación es x igual a 2, vamos a utilizar ese resultado. Entonces, en nuestra fórmula, que originalmente es 5x menos n, y eso va al cuadrado, a 0, ¿ya? Nosotros sabemos que x es igual a 2. Por lo tanto, vamos a cambiar eso. Entonces, donde estaba la x, vamos a colocar un 2. O sea, menos n, y eso tiene que ser al cuadrado, igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacer desarrollo algebraico. ¿Ya? Siguiente paso, vamos a desarrollar el 5 por 2 me da 10, menos n elevado al cuadrado tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, para que 10 menos n al cuadrado sea 0, la única forma es que 10 menos n sea 0. Esa es la única forma. ¿Ya? Cualquier número elevado si un número al cuadrado es 0, ese número tiene que ser obligatoriamente 0. ¿Ya? Entonces, 10 menos n tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, voy a colocar aquí una frase para que se entienda. Entonces, aquí voy a decir, entonces, 10 menos n igual a 0, ¿ya? Y eso, despejando, me queda que 10 es igual a n. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de n es 10, que es la alternativa A. ¿Se entiende el desarrollo? Sí, sí, sí se entiende. El chat. Si alguien escribió por ahí. Ya, nadie ha escrito nada. Ya se estaba sencillo. Vamos con el 8. La expresión P menos Q sobre R por T cuadrado representa el volumen de agua en metros cúbicos que queda en un pozo en el instante T en segundos, desde que el pozo está en su máxima capacidad. Si los números P, Q y R son constantes positivas, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad de segundos que el pozo tarda en quedarse sin agua? ¿Ya? Estamos ante un problema donde hay un modelo matemático. ¿Ya? Esa fórmula que está ahí, P menos Q sobre R por T cuadrado, es la cantidad de agua en metros cúbicos que hay en el estanque. Y nos preguntan cuál de las siguientes fórmulas que están ahí en las alternativas representa el tiempo que demora el estanque en quedar vacío. Ya, en esta pregunta, como les decía, hay un modelo matemático y hay que utilizarlo para responder el tiempo. Ya vamos en el fondo a resolver la ecuación para el tiempo cuando el pozo está vacío.
¿ya? En este caso, el volumen del pozo es una función del tiempo. Entonces, el volumen o la cantidad de agua que hay en el estanque se representa con la fórmula que está ahí. Y es P menos Q sobre R multiplicado por T elevado a 2. ¿Ya? Donde el tiempo T está en segundos. Es decir, cada segundo la cantidad de agua que hay en el estanque va cambiando. Si se fijan, aquí hay un signo menos, ¿ya? O sea, a medida que pasa el tiempo voy restando agua, ¿ya? Y P tiene toda la pinta de ser el volumen inicial, ya la cantidad de agua inicial que hay en el estanque, ¿ya? Pero eso desde el punto de vista de la fórmula y del modelo, ¿ya? Aquí lo que nos interesa saber es cuándo se vacía. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que para obtener el resultado de esta pregunta, nos piden el estanque vacío, por lo tanto aquí va a tener que ser esta expresión igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tiempo? ¿En qué momento el estanque va a estar vacío? Esa es la pregunta. Entonces, esa expresión tiene que ser igual a 0, es decir, tiene que haber 0 agua en el estanque. Y ahí yo puedo encontrar el tiempo. ¿Cómo lo encuentro? Despejando la t, ¿ya? Obteniendo el resultado para la incógnita t, que es una ecuación. Y ahí resuelvo utilizando las expresiones, las diferentes estrategias, ¿ya? Para despejar la t en este primer caso, primero voy a sacar la p, el número p hacia el otro lugar, hacia el otro lado de la igualdad, ¿ya? Y va a quedar la p que está sumando ahí, va a quedar como menos p. Y la voy a eliminar de este lado para que no moleste. Bien. Luego tenemos la Q y la R, ¿ya? Que la R está dividiendo, va a pasar multiplicando, ¿ya? Y entonces nos va a quedar menos Q por T al cuadrado. Voy a colocar un por aquí un poquitito para que se note la diferencia. Va a ser igual a menos P por R. ¿Ya? La R que estaba dividiendo va a pasar multiplicando. Y por último, la Q, el menos Q que está multiplicando va a pasar dividiendo. O sea, me queda T elevado a 2 igual a, hay una fracción ahora, porque me queda menos PR y abajo me queda menos Q. ¿Ya? Al hacer la división de un negativo por un negativo me da positivo, así que la fracción va a quedar como PR y me va a quedar abajo Q solamente, ya los dos positivos. Por último, para encontrar el valor de T, lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada. Entonces voy a escribir aquí, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo saco la raíz de t al cuadrado me va a quedar simplemente t, y en el segundo lado de la ecuación me va a quedar la raíz de lo que está escrito ahí, o sea, la raíz de PR sobre Q. ¿Ya? Y ahí obtengo que la respuesta correcta es la alternativa C. ¿Ya? En ese tiempo, ¿ya? Ese valor numérico que está ahí escrito como la raíz de PR sobre Q es el tiempo que demora el estanque en vaciarse. ¿Sí? El pozo, disculpen. Problema 9. Ya, estos son puros problemas bien científicos, así que son bien aplicados, bien interesantes. Cierto antibiótico tiene el efecto de reducir la población de bacterias en un organismo a la tercera parte cada 2 horas. Si M es la población inicial de bacterias cuando se inicia el antibiótico, ¿qué cantidad de bacterias habrá en el organismo al cabo de N horas? Con N un número par distinto de 0. ¿Se entiende el enunciado? Más o menos. Más o menos, ya. Quedamos en que, bueno, los antibióticos matan las bacterias. Eso es cierto, ¿cierto? Se van reduciendo. O sea, si uno se toma un cierto antibiótico o recibe tratamiento, la cantidad de bacterias que hay en el organismo se reduce.
Y en este caso me dice que a la tercera parte, cada 2 horas. Es decir, si yo tenía 1.000.000 de bacterias, me tomo el medicamento, 1.000.000 de bacterias en mi organismo. Ya supongamos que ese es un número de bacterias para las que yo estoy enfermo. Y me tomo el medicamento y al cabo de 2 horas, esa cantidad de bacterias se reduce a la tercera parte. Y así yo tenía 1.000.000 de bacterias, me van a quedar 333.333 bacterias. Esa sería la tercera parte. Luego pasan 2 horas más, ¿ya? 2 horas más, suponiendo que el medicamento siga actuando en la misma intensidad, y esas 333.333 bacterias se van a reducir a la tercera parte, que serían 101.000, no sé, 111 bacterias, ya la tercera parte. Y luego de 2 horas más voy a reducir a la tercera parte, etcétera, etcétera. Ya, eso sería el actuar de esta bacteria. Entonces, lo que voy haciendo en ese caso es multiplicando por 1/3 la cantidad de bacterias inicial. Ya. ¿Cómo hago eso? Similar a lo que ocurre en el rebote de la pelota de la pregunta 1 o 2, no recuerdo cuál era. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es ir multiplicando cada 2 horas por 2/3, por 1/3 en este caso, porque es a la tercera parte, la cantidad inicial. ¿Ya? Entonces, si en el tiempo 0, ¿ya? 0 horas, en el tiempo 0 horas voy a tener M bacterias. ¿Ya? En el tiempo igual a 2 horas, que voy a tener M multiplicado por 1/3. Voy a hacer otro paréntesis. Es muy chico. Este paréntesis. M multiplicado por 1/3. Ya. Entonces, tenía 1.000.000 de bacterias, luego a las 2 horas tengo 1/3 de las bacterias de la hora anterior. Ya, es decir, voy a tener 333.333 bacterias. Luego van a pasar más horas de nuevo. Ahora van a ser 4 horas. ¿Ya? En las 4 horas voy a tener 1/3 de las bacterias que tenía hace 2 horas antes, que en este caso que era M multiplicado por 1/3. Es decir, voy a tener lo mismo de antes, ¿ya? Pero ahora de nuevo multiplicado por 1/3. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se escribe eso? De manera resumida, o sea, la cantidad que tenía antes, M por 1/3, la voy a reducir de nuevo a 1/3, ya que es lo que yo le decía. Las 333.000 bacterias multiplicadas por 1/3 me dan 111.011. Ese número de resultados. Pero eso matemáticamente lo sabemos escribir distinto, que es, voy a copiarlo, M multiplicado por 1/3, pero como el 1/3 está multiplicado por sí mismo, eso se abrevia fácilmente por elevado a 2. ¿Ya? Si pasan ahora 6 horas, ¿cómo se escribirá este asunto? ¿Ya? Como ya conocemos el fondo de la estrategia de cómo se hace, vamos a saber que ahora en vez de estar elevado a 2, el 1/3 va a estar elevado a 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, si se fijan, dependiendo de la cantidad de horas n, ya vamos a ver cuando sean n horas, que es la pregunta. ¿Cómo será el resultado? Entonces vamos a tener de nuevo m elevado a un número, ya que va a ser en este caso una relación, ¿ya? Un número relacionado con el n. Si nos fijamos en los exponentes, cuando pasaron 4 horas, elevábamos a 2. Cuando pasaron 6 horas, elevábamos a 3. Si se fijan, es la mitad del número. Por lo tanto, cuando pasen n horas, vamos a elevar a n medios. N medios. ¿Ya? Es decir, la mitad de n. ¿Se entiende la respuesta? Ahí lo escriben de manera distinta. ¿Ya?
En este caso, en vez de colocar n medios, escribieron 0,5n, pero es equivalente. Ya, esto de aquí es equivalente a escribir n medios, es lo mismo que escribir, ¿sí?, 0,5n. Eso, ya es lo mismo, que es la mitad. Profe, una Sí. consulta, ¿por qué se coloca la mitad de n? Porque vimos la fórmula, fuimos construyendo los pasos. ¿Ya? En el tiempo 0 teníamos m bacterias. En el tiempo 1 me queda m por 1/3 aquí elevado a 1. ¿Ya? Fíjate que de 2 horas pasamos a exponente 1. Y fíjate que en 0 horas, ¿cuál es la mitad de 0? 0. Ya. Justamente, la mitad de 0 es 0 y me queda m elevado a 0. ¿Ya? M elevado a 0 es 1, o sea, me queda m por 1. O sea que es lo mismo que m. ¿Ya? Solamente lo escribí para que quede claro que utilizando esta regla de potencia se obtiene el número inicial. ¿Ya? Entonces, al pasar 2 horas, 1/3 elevado a 1. Al pasar 4 horas, 1/3 elevado a 2. Y al pasar 6 horas, 1/3 elevado a 3. Por lo tanto, si te fijas, cada vez elevamos a la mitad del número de horas. Por lo tanto, Ah, cuando claro, claro. n horas, va a ser n medios. O 0,5n, como está puesto ahí en... Ah, no está puesto así. Porque la alternativa A dice m menos. ¿Ya? Y en este caso es m por. ¿Ya? ¿Cuál es la que estamos buscando entonces? Estamos con la E. Ahí está, la E. ¿Ya? Porque el 1/3 se puede escribir como m por 3. ¿Ya? ¿Por qué el 3? Fíjense que el 1/3 y el 3 se parecen, pero el 3, o sea, el 1/3 es 3 elevado a la menos 1. ¿Ya? Y por las propiedades de potencia, o sea, 3 elevado a la menos 1. Ahí está el escrito el 1/3. ¿Ya? Y aquí estaba elevado a 0,5n. ¿Ya? El 1/3 es 3 elevado a la menos 1. ¿Ya? Y ahora por las propiedades de potencia yo voy a multiplicar. Si yo tengo la potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Entonces me queda como resultado m por 3 elevado a, y aquí multiplico, menos 1 por 0,5, me queda menos 0,5n. Ese es el resultado. Ahí está. La alternativa correcta es la E. Ya, disculpen haberme confundido, me pasé como por 3 alternativas. La alternativa correcta es la E. Ya, vamos entonces con el último. El problema 10. Ya. Dada la ecuación en X, AX más B igual a C. Esa es la ecuación donde A es mayor que B, es mayor que C, es mayor que 0. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La solución de la ecuación es positiva, es decir, X es mayor que 0. Esa es la primera afirmación. 2. La ecuación siempre tiene solución. Hay que ver eso. 3. La solución de la ecuación es menor que 1. Entonces, vamos a tener que tratar de resolver la ecuación y ver qué podemos decir de la solución de esa ecuación. Entonces, vamos con el problema. Ya, nuestra ecuación es AX más B es igual a C. ¿Ya? Donde vamos a tener que A es mayor que B es mayor que C es mayor que 0. ¿Ya? Entonces A, B y C son números positivos donde A es el mayor, B es el segundo y C es el menor. ¿Ya? Pero los tres son positivos. Entonces despejemos la X. En este caso me va a quedar AX es igual a C menos B. ¿Ya? La B pasa restando.
Y para finalmente despejar la x, el resultado sería c menos b, y la a que está multiplicando va a pasar dividiendo. Es decir, queda c menos b dividido en a, o fracción de a. Esa es la solución de la ecuación. ¿Ya? Es súper rápido de sacar. Entonces, la solución de la ecuación es siempre positiva. Veamos, ¿podemos saber si esto es positivo o negativo? Fíjense que tenemos el dato que b es mayor que c. ¿Ya? Entonces, y ambos son positivos. ¿Ya? Entonces, si hacemos la resta, fíjense que estoy restando un número c más pequeño que b. Entonces, el resultado de arriba es negativo. El a es positivo, así que el resultado de acá tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, x es negativo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la primera afirmación es falsa. Entonces, 1, falsa. ¿Ok? ¿Se entendió esa? Parece que sí. Vamos con la 2. La 2 me preguntan si la ecuación siempre tiene solución. La solución c menos b dividido en a solamente puede caerse, ¿ya?, si el denominador es 0. ¿Ya? Si la a vale 0, ahí ya no podemos encontrar solución. Esa es la única falla que podría tener esa fórmula. Y descartando ese caso, todos los demás valores son posibles. ¿Ya? Pero ya sabemos de antemano que el a es mayor que b, es mayor que c y que es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, la ecuación siempre tiene solución porque, y eso ya está garantizado desde el enunciado. Así que la 2 es verdadera. Verdadera. Pues a es distinto de 0. Voy a escribir el símbolo. ¿Dónde está? Distinto. Hoy no lo encuentro. Ya lo voy a decir con palabras nada más. Pues a no es 0. Ya que es el único caso donde se nos caería esta solución. Si colocamos 0 en el denominador, esa fórmula explota. Finalmente, la solución de la ecuación es menor que 1. Ya nos dimos cuenta que la x es menor que 0. Por lo tanto, también, si x es menor que 0, también x es menor que 1. ¿Ya? Así que la 3 también es verdadera. ¿Ya? Pues, si x es menor que 0, también x es menor que 1. ¿Ya? Por añadidura. ¿Ya? Si ya es más pequeño que 0, obviamente es menor que 1. Y la alternativa correcta es la D, alternativa 2 y 3.